Buenas noches. Te agradecería infinitamente si nos ayudas con tu like. Nos ayudará mucho para seguir creciendo. Muchas gracias. Comenzamos. Cuando era niño vivía en un pequeño pueblo en México. Era un lugar tranquilo, de esos donde todos se conocen y las historias son el pan de cada día. Mis padres y yo vivíamos en una casa antigua, a unos cuantos metros del cementerio del pueblo. A pesar de la cercanía, el cementerio nunca había causado miedo. Era solo un lugar más en mi vida, un lugar que veía cada día al salir de casa para ir a la escuela o cuando salía a jugar. Mis padres trabajaban casi todo el día, así que pasaba mucho tiempo solo. Jugaba en la calle o exploraba los alrededores del pueblo. A veces me aburría deseando tener a alguien con quien jugar. Fue durante uno de esos días aburridos que conocí a Emiliano. Era una tarde calurosa de verano y yo estaba jugando con una pelota cerca del cementerio. No me atreví a cruzar la reja, porque aunque el cementerio no me asustaba, había algo en su silencio que me inquietaba. Era como un miedo de niñez. Entonces vi a un niño de mi edad, quizás un poco más pequeño, parado justo del otro lado de la reja. Tenía el cabello negro y vestía como un niño normal. Me sonrió y me saludó como si me conociera de toda la vida. «Hola», me dijo. Su voz era muy suave, casi como un susurro. «Hola», respondí. Estaba un poco sorprendido. No lo había visto antes en la escuela ni en el pueblo. «¿Te gustaría jugar conmigo?», me preguntó, señalando la pelota. Dije que sí y estaba encantado de tener un compañero de nuevo. Emiliano era un niño amable y divertido. Jugábamos todos los días después de la escuela, siempre cerca del cementerio. Él siempre quería que entráramos a jugar, pero yo me resistía. Me daba miedo la idea de correr entre las tumbas, pero Emiliano parecía tranquilo. Me imaginaba que vivía cerca al cementerio también. «Ven, no tengas miedo», me decía mientras me tomaba de la mano. «No te va a pasar nada malo, solo estamos jugando». Poco a poco me fui acostumbrando a la idea y empezamos a entrar al cementerio. Al principio me sentía incómodo, pero con el tiempo la presencia de Emiliano me hacía sentir seguro. Jugábamos al escondite y a las atrapadas, e incluso a imaginar historias sobre las personas que estaban enterradas allí. Sentía que Emiliano pasaba bastante tiempo en el cementerio. Conocía cada lugar y todos los escondites allí. Nunca me dijo dónde vivía. Cada vez que le preguntaba se limitaba a señalar vagamente en la dirección del cementerio y decía: «Vivo cerca». No insistí demasiado. Al fin y al cabo éramos solo niños, y las direcciones no eran lo más importante para nosotros. Los días pasaron y con el tiempo mis padres me dijeron que nos mudáramos a otro sitio. La noticia me entristeció porque significaba dejar atrás a Emiliano, mi único amigo en ese entonces. Le conté la noticia un día mientras estábamos sentados. «Nos vamos a mudar», le dije esperando ver alguna reacción en su rostro. Emiliano no parecía sorprendido. Simplemente lo aceptó con una expresión tranquila. «Está bien, te voy a extrañar, pero siempre estaré aquí si alguna vez regresas». Le prometí que volvería a visitarlo algún día. Nos despedimos esa tarde con un fuerte abrazo y al día siguiente mi familia y yo nos mudamos. A medida que los años pasaron, mi vida en la nueva ciudad fue cambiando. Hice nuevos amigos. Me metí en la escuela secundaria y comencé a olvidar los días que pasaba con Emiliano. Pero algo dentro de mí siempre me recordaba a él. Un día, cuando ya era un adolescente, decidí regresar al pueblo a visitar a Emiliano. Habían pasado varios años, pero aún recordaba perfectamente cómo llegar a nuestro lugar de infancia. Estaba emocionado de ver a mi amigo de nuevo, de revivir aquellos momentos felices de mi infancia. Llegué al pueblo en un cálido día de verano. El cementerio seguía igual, quizás un poco más descuidado, pero aún reconocible. Entré con una mezcla de nostalgia y ansiedad, esperando ver a Emiliano corriendo hacia mí como solía ser, pero no había nadie. Caminé por el cementerio llamando su nombre,
pero no recibí respuesta. Pasé horas buscando, preguntándome si tal vez había olvidado el lugar exacto donde solíamos jugar. Finalmente me senté, sintiéndome derrotado. Fue entonces cuando noté que en una tumba decía un nombre que me resultaba extrañamente familiar: Emiliano Ramírez. Me acerqué con el corazón latiendo con fuerza. La fecha de nacimiento y muerte estaba grabada en la piedra. Nacido en 1953, fallecido en 1961. Mis piernas comenzaron a temblar. Emiliano había muerto muchos años antes de que yo naciera. No podía ser cierto. Emiliano era mi amigo, lo había visto antes, lo había tocado. Habíamos jugado juntos durante meses. No podía ser un fantasma. Me quedé allí sentado junto a su tumba, tratando de darle sentido a lo que estaba descubriendo. Todo comenzó a encajar en su lugar. Su insistencia en jugar en el cementerio, su conocimiento de las tumbas, su negativa a decirme dónde vivía. Emiliano nunca fue un niño normal. Fue el fantasma de un niño que había muerto muchos años antes y que de alguna manera había encontrado compañía en un niño vivo. Esa revelación me dejó perturbado durante días. No le conté a nadie lo que descubrí. ¿Quién me habría creído? Solo era un niño en busca de un amigo, pero la verdad es que jugué con un fantasma, un alma atrapada en un cementerio que buscaba a alguien con quien compartir sus días. Desde entonces nunca volví al cementerio. Cada vez que lo recuerdo, siento una mezcla de tristeza y miedo. Tristeza por el niño que nunca pudo crecer y miedo por lo que realmente pasó durante esos días de mi infancia. Aunque ya soy un adulto, a veces me despierto en la noche y pienso en Emiliano, preguntándome si aún estará allí, esperando a que alguien más venga a jugar con él en su solitario cementerio. ¿Volveré a verlo algún día? No lo sabré. Suscríbete, me ayudarás mucho con este nuevo proyecto. Muchas gracias, continuamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jairo y llevo trabajando desde los 15 años en cementerios. Acompañaba a mi papá a hacer trabajos de jardinería y ahí me empecé a involucrar en trabajos del cementerio. Ya llevaba trabajando varios años en este cementerio. No era un trabajo fácil, pero me gustaba la tranquilidad que me ofrecía. Todo transcurría con total normalidad, como era de costumbre. Eran cerca de las 11 de la noche y me encontraba solo en el cementerio. Mi tarea esa noche era asegurarme de que todo estuviera en orden después de un funeral. La noche era oscura y el viento corría fuertemente. El ambiente en sí se sentía bastante extraño. Terminé mi ronda y me dirigí a la pequeña caseta donde solía descansar antes de irme a casa. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, escuché un susurro que parecía venir de los mausoleos más antiguos, los que rara vez eran visitados. Al principio pensé que solo era el viento, pero empecé a escuchar sonidos más claros, más insistentes, como si alguien me estuviera llamando. No les puedo mentir, en ese momento sentí pavor, tanto que quedé frío por un momento. Salí de la caseta y caminé hacia los mausoleos, intentando seguir el sonido. A medida que me acercaba, sentí algunos sonidos, pero se calmaban al momento. Se me agudizaron los sentidos. No escuchaba los animales de la noche. Sentí el sonido más cerca. Era un llanto suave, como de una persona desesperada. Alcancé a creer que podría ser alguna persona llorando en la tumba de su familiar. Uno entiende la pena de las personas y hay personas que se quedan por bastante tiempo y no alcanzan a salir y toca buscarlos. Lo extraño es que yo ya había hecho revisión y todo había quedado completamente vacío. Me detuve frente a uno de los mausoleos, uno que había visto en numerosas ocasiones, pero que nunca había prestado demasiada atención. Las puertas estaban entreabiertas, lo cual era demasiado extraño, ya que siempre permanecían cerradas. Creí que estaban robando, sentía mi corazón a 1000. Con cautela empujé las puertas y revisé. El interior estaba oscuro,
el aire pesado con el olor a polvo. Prendí mi linterna porque no lograba ver nada. Escuché un leve llanto al fondo del mausoleo. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero algo dentro de mí me obligó a seguir adelante. Apunté hacia el fondo, esperando ver algo, y lo que vi hizo que la sangre se me helara en las venas. Una figura estaba arrodillada junto a uno de los sarcófagos. Lloraba desconsoladamente. Vestía una túnica gris, tenía cabello largo y no lograba ver más. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de alguna persona que había entrado por error, pero era muy extraño. «Salga, por favor, ¿quién es?», pregunté esperando que me respondieran. No recibí respuesta. La mujer simplemente continuó llorando, como si ni siquiera me hubiera escuchado. Me acerqué un poco más, mi cuerpo temblaba, y fue entonces cuando lo que estaba ahí se dio la vuelta. Su rostro era pálido, tenía mirada horrorosa. Retrocedí un paso y en ese momento salí a correr. El pánico se apoderó de mí y corrí hacia la salida, tropezando en la oscuridad. Sentí como si algo me estuviera siguiendo. Salí del mausoleo y cerré las puertas lo más rápido que pude. Corrí hasta la caseta y me quedé ahí toda la noche. Temblaba y esperaba que llegara pronto el amanecer. Ni loco volví a salir esa noche a mirar nada en el cementerio. Nunca volví a entrar a ese mausoleo, y cada vez que pasaba cerca de él, sentía un escalofrío horrible. Desde aquella noche, el cementerio dejó de ser un lugar tranquilo para mí, y me di cuenta que hay cosas horrorosas que habitan con nosotros. ¿Te ha pasado alguna vez algo paranormal? Déjalo en los comentarios. Continuamos. Quiero compartir una historia de terror que, aunque suene increíble, me ocurrió a mí mientras viajaba en mi coche. Hace 10 años perdí a mi padre. Ya era mayor cuando falleció, y como es costumbre en mi familia, lo visitamos en el cementerio cada año en su cumpleaños. En una de esas visitas, llevamos a mi hijo menor de 8 años, porque no teníamos con quién dejarlo. Mientras hablaba con mi padre frente a su tumba, mi hijo se apartó de nosotros sin que nos diéramos cuenta. Cuando lo notamos, lo vimos regresar muy contento. Le preguntamos a dónde había ido, y él nos dijo que se había aburrido de estar parado sin hacer nada. Así que un niño lo llamó para que jugaran juntos con sus juguetes. Como no le pasó nada malo, no le dimos mucha importancia, y después de unos 30 minutos nos fuimos del cementerio. Al subirnos al auto, algo extraño sucedió. Sentí una incomodidad inexplicable. Mi esposa también lo notó y me pidió que revisara el coche. Aunque busqué por todos lados, no encontré nada, pero el ambiente seguía siendo muy extraño, con un frío inusual. Después de unos 10 minutos de conducir, mi hijo se quedó dormido, y fue entonces cuando ocurrió algo realmente perturbador. Desde el asiento trasero, escuchamos claramente la voz de un niño que nos preguntaba: ¿a dónde me están llevando? Mi esposa se giró rápidamente para mirar, pero solo vio a nuestro hijo dormido. Afortunadamente logré mantener el control del coche y me detuve después de un minuto. Mi esposa, con la mirada, me preguntó si yo también había escuchado lo mismo. Luego me pidió que revisara debajo del asiento, pero no encontré nada. Entonces me preguntó con preocupación de dónde provenía la voz. Con miedo, volvimos al auto. Esta vez mi esposa decidió sentarse en la parte trasera, junto a nuestro hijo. Mientras conducía de nuevo, escuchamos la misma voz del niño diciendo: ¿a dónde me están llevando? Quiero regresar. Su voz era temblorosa. Mi esposa me pidió que detuviera el coche y revisara la cajuela. Abrí la cajuela, pero no había nada ni nadie allí. Todo estaba como lo habíamos dejado. Mi esposa, claramente asustada, me preguntó qué estaba ocurriendo. No supe qué decir. Era la primera vez que nos pasaba algo así. Volvimos al coche, esta vez conduciendo con extrema cautela. Después de unos minutos, la voz del niño volvió a sonar, y esta vez decía:
Mis juguetes, mis juguetes. En ese momento todo cobró sentido. Alguien o algo había dejado algo del cementerio en nuestro coche, creando esta atmósfera pesada. A pesar de buscar por todo el coche, no encontramos ningún juguete. El ruido que hicimos despertó a nuestro hijo, quien nos preguntó si algo había pasado con el coche porque todo estaba desordenado. Sin saber qué más hacer, le pregunté a mi hijo si había tomado algún juguete del cementerio. Su reacción lo delató. Con un gesto de arrepentimiento nos confesó que sí, que se había llevado 2 carritos pequeños que estaba usando para jugar con un niño. Cuando llegaron más personas, el niño se fue y no pudo devolver los carros. Mi esposa me miró con una expresión que decía claramente que debíamos regresar de inmediato al cementerio para devolver los carritos. Cuando llegamos al cementerio, fuimos directamente al lugar donde nuestro hijo había encontrado al niño. Para nuestra sorpresa, vimos una lápida que tenía algunos carros, todos de juguete. Después de devolver los carritos que nuestro hijo había tomado, el ambiente volvió a la normalidad y pude conducir tranquilo. En las visitas siguientes al cementerio, para ver a mi padre, siempre dejaba un par de carritos en la tumba del niño, como una disculpa. Parecía que nadie más lo hacía y sentí que era lo correcto. ¿Qué tal te pareció la historia? ¿Te ha pasado algo paranormal? Déjalo abajo en la caja de comentarios. Estoy muy agradecido con el apoyo que me están dando. Ahí vamos creciendo poco a poco. Mira este video que tienes en pantalla. También recuerda suscribirte, darle like y activar la campana para que te notifique cuando suba un nuevo video. Si tienes historias de terror, compártemelas al correo en pantalla o compártemela abajo en la caja de comentarios. Esto fue Cita Nocturna y espero sigas teniendo muy buenas noches.